pasado. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Y fíjate que esta palabra, pues impactante, pues la declaraba el pueblo de Israel cuando ya llega al desierto de su salida de Egipto. El pueblo empieza a quejarse. Israel fue libre físicamente, pero su alma todavía lloraba por Egipto. Este es un llamado del Señor para que nosotros aprendamos a cerrar ciclos. Nosotros tenemos que empezar a romper esas cadenas emocionales que nos tienen atado al pasado. En un lugar de esclavitud disfrazado de comodidad. Pero el pueblo de Israel todavía esta parte no la podía entender. El pueblo se recordaba de la comida, pero olvidaba los látigos. Lloraba por las cebollas y los ajos que habían en ese lugar. Y no se acordaban o no miraban y se enfocaban del maná, que era la provisión que el Señor tenía para ellos. Y hay gente que idealiza lo que ya Dios le quitó. Todavía están reclamando lo que ya Dios empezó a cortarle. Y Egipto representa lo que parecía bueno, pero era una prisión espiritual. En Éxodo capítulo 1, versículo 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Y a veces lo que llora es lo mismo que te destruye. A veces lo que tú le reclamas a Dios es lo que te está destruyendo. Entonces no vamos a llorar ni por relaciones, por amistades, por hábitos destructivos que sabemos que no nos van a llevar a nada, por lugares que ya sabemos que no estamos, pero que muchas veces deseamos estar. Dios arrancó esto porque estaba secando el alma. Entonces lo que nos seca, lo que no nos deja avanzar, hay que decirle al Señor que empiece a quitarlo en el nombre de Jesús. Claro que su vida con dura servidumbre. Dios te sacó para llevarte a la tierra prometida. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Israel tenía una promesa. Y así muchas veces estamos nosotros en la actualidad. Tenemos una palabra declarada de parte de Dios, pero no tenemos una mentalidad libre para adquirir esa palabra que fue depositada. O sea, la palabra fue dada, pero no tenemos una mente libre para empezar a caminar por esa palabra. Porque el pueblo de Israel tenía la palabra, pero todavía, óyeme, su mentalidad estaba en Egipto. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces se nos da una palabra hasta en la congregación, pero todavía estamos con una mentalidad desértica. Y por eso, lo que Dios nos dijo no se cumple o no se ha cumplido. Y yo sé que Dios es propicio en todo, que en el tiempo de Él va a cumplir en el nombre de Jesús. Y te dije, lloraban por cebollas y ajo, pero Dios le ofrecía leche y miel. Todavía su enfoque no estaba en Canaán. Óyeme, la leche y la miel estaba de frente, pero todavía ellos no podían ver con su visión. Óyeme, con esa visión espiritual todavía ellos no podían. Porque hay personas que, óyeme, que prefieren lo conocido, aunque le duela, que lo nuevo, aunque sane. Y esto aquí es muy profundo, porque hay que cerrar ciclos. Ciclos de dolores conocidos, de relaciones tóxicas, de lo que te estaba atrapando, de lo que tú sabes que era una prisión espiritual y que tú no perteneces ahí. ¿Qué pasaba con Israel? Ellos no pertenecían a Egipto, pero todavía ellos esa parte no la conocían. ¿Por qué? Porque todavía ellos veían de la carnalidad, desde su humanidad. Y cuando nosotros estamos enfocados en nuestra humanidad, lo bueno de Dios todavía no lo estamos viendo. Jeremías capítulo 29, versículo 11, muy impactante, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, pensamiento de bien y no de mal. Ay, ay, ay. Porque ellos tenían que conocer a Dios. Porque también ellos tenían que conocerse ellos mismos. Porque habían cosas que ellos tenían que dejar. Y en el desierto es cuando Dios nos adentra en nuestro proceso y tenemos cosas que tenemos que dejar. Ay, ay, ay. Nuestra humanidad va a ser tocada. Nuestra naturaleza va a ser tocada. Hay cosas, hábitos, ciclos que tenemos que cerrar, áreas en nuestra vida que a Dios no le gustan, que a nosotros nos atan al pasado o no nos dejan avanzar, nos desenfocan del propósito y todo eso hay que dejarlo. Pero esta parte, el pueblo de Israel todavía no lo conocía. Y en una palabra en Oseas dice, yo te llevé al desierto para conocerte, para ver lo que había en tu corazón.
Y muchas veces Dios nos adentra para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Qué había en el corazón del pueblo de Israel en ese entonces? Había mucha carnalidad. Óyeme, ¿por qué? Porque todavía ellos no podían enfocarse en lo sobrenatural, en lo que Dios le quería dar. Y si saliste de Egipto, es porque Canaán te espera. Es porque la bendición te espera. Y no nos podemos estancar en la transición. Tenemos que avanzar, porque eso era lo que el Señor le estaba diciendo en pocas palabras. Avanza y no te detenga, porque hay un Canaán que te espera, pero no, ellos estaban enfocados en el Egipto que le había quedado atrás. Entonces las lágrimas por Egipto le impiden ver el maná, porque mientras estaban enfocados en el pasado y llorando y diciendo es que mi alma se seca, ay Dios mío, mientras lloraban por Egipto, escucha bien, el maná que caía del cielo, óyeme, el pasado le nublaba la visión. Y hay muchas bendiciones, por eso a veces quieren llegar a nuestra vida, pero no podemos verla porque empezamos a mirar atrás. Y óyeme, y a todo nos pasa, porque de una manera u otra miramos atrás, nos detenemos a mirar. A veces decimos, wow, pero si yo hubiese estado en tal lugar, hubiese estado mejor, a lo mejor me hubiese ido bien. Nuestra alma se seca. Fíjate aquí que esto es impactante. Pues nada, sino este maná de nuestros ojos. Oye lo que este pueblo está diciendo. Estaban espiritualmente insatisfechos. O sea, nadie lo podía satisfacer a ellos. Y esto me impacta mucho porque aunque Dios lo estaba alimentando con un maná del cielo, con algo sobrenatural, ellos lo menospreciaban. Y así hay gente que está menospreciando lo nuevo de Dios por estar atado a ciclos repetitivos, a cosas que no te dejan avanzar. Y empezaron a quejarse. Y esto me impacta porque ellos dicen, mi alma se seca. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de las emociones, de tus sentimientos, óyeme, de tu voluntad que está atada. Y esto está representando que el pueblo de Israel tenía un vacío existencial, que solamente el Señor lo podía llenar, pero no, ellos estaban enfocados en lo que estaba atrás. Estaban enfocados en Egipto, porque ellos todavía no estaban enfocados en lo que Dios iba a hacer en ellos. Ellos no estaban enfocados en lo nuevo. Ellos no estaban enfocándose que había una tierra prometida que lo estaba esperando, con algo nuevo. Y esto que ellos estaban pasando era, óyeme, algo interno que lo estaba secando. Y lo más bonito, que ellos lo reconocían. Porque hay personas que reconocen que están secos espiritualmente, que no pueden avanzar, pero todavía no conocen lo nuevo que Dios les va a dar. ¿Por qué? Porque quieren estar mirando atrás. ¿Qué pasaba con este pueblo? Que lo espiritual no le bastaba. Y una queja que revela ingratitud. Tenían nostalgia por la esclavitud. Hay personas que hoy en día nosotros lo miramos y dicen, yo estoy vacía. Yo no me siento bien. Hay algo en mí, óyeme, no siento a Dios. Y no te estoy diciendo de gente que están fuera de la iglesia. Hay gente que están dentro de la congregación y tú lo ves que se le está dando una palabra, está la cobertura de Dios en ellos, porque eso era lo del pueblo de Israel. Te estoy haciendo dos comparaciones. Lo de antes, gloria a Dios, y lo que está ahora, en la actualidad. Óyeme, gente que están en la congregación, se le está dando del maná, que es la palabra. Dios mío, Dios le está proveyendo y todavía están valorando lo que fue Egipto, lo que quedó atrás. Extrañaban las cebollas y los ajos de Egipto, lo que le hacía llorar. Óyeme, lo que le estaba atando espiritualmente. La prisión espiritual. Óyeme, todavía había un deseo de ellos, tú sabes que desarrollado, gloria a Jesús, en lo carnal y no lo espiritual. En lo carnal y no en lo celestial. Dios te está proveyendo. Hay una cobertura de parte de Dios, pero también te falta dar un paso. Porque el pueblo de Israel lo tenía todo. Tenía el maná, tenía el varón de Dios que era Moisés. Pero aún así, óyeme, había un vacío existencial en su vida. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando está todavía mi mente, mi pensamiento, mi voluntad, cuando mi alma está atada al pasado, a lo que me ata, no soy libre, aún dentro de la iglesia. Y hay cosas que Dios tiene que empezar a romper, pero yo tengo que empezar a soltar. Porque esto no se basa de que yo tengo a Dios y que yo predico. No, no, no. Esto es que yo tengo que entregarme y Dios tiene que quebrantarme. Pero en mí debe haber una decisión. Mi alma tiene que estar, oye, humillada ante Dios. Ellos reconocieron que su alma estaba seca, que su alma estaba vacía. Pero había algo. No se humillaban para que hubiera un quebrantamiento. Y hay que empezar a cerrar puertas con el pasado. Porque no me vale nada más estar en una congregación y punto. Y yo puedo tener a la mujer,
o el hombre más ungido de Dios siendo mi mentor. Porque ellos tenían a Moisés. Pero si yo no vengo a la presencia de Dios con lo que ay Dios mío, con lo que tengo que empezar a soltar, con ese ciclo repetitivo de destrucción, no voy a ser libre en el nombre de Jesús. Entonces hay que cerrar puerta del pasado con fe y con gratitud. No con orgullo, porque eso lo va a ver Dios. Porque yo decía, mi alma se seca, pero había queja, había destrucción en sus labios, en sus palabras. Para entrar en lo nuevo hay que soltar lo viejo. No se puede caminar hacia el futuro mirando el retrovisor, que hay que perdonar, hay que soltar. Y hay gente que tienen que renunciar a su Egipto, Dios mío, a su Egipto emocional. Que Dios te dijo, eso ya a ti no te pertenece, yo voy a hacer otra cosa nueva. Ay, 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 y muchas veces nos comportamos igual, nos comportamos como el pueblo de Egipto. Quizá no el mismo escenario, pero muchas circunstancias sí son parecidas. Oramos por personas, por lugares, óyeme, por etapas de la vida que parecían buenas, pero que eran destructivas, porque eran cadenas disfrazadas. Tú quieres llevar a muchas personas que me están viendo a la tierra prometida, pero si tú no puedes caminar hacia adelante mirando atrás, recordándote de lo que ya se te fue quitado, recordándote de ese pasado, óyeme, que tú sabes que no va a ser de bendición para tu vida. Y hay una historia bíblica poderosa que a mí me llama mucho la atención, y es de Lot y su esposa. Y dice la palabra en Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Y todos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. Entonces, ciudades llenas de pecado, de idolatría, un lugar desértico, un lugar de contaminación, un lugar de juicio, que Dios le da una orden y le dice, salgan. Hay gente aquí que Dios le está diciendo, sal de ahí. Es hora de que avance. Ay, 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 ay. Es hora de que ya no mires atrás. Pero vemos aquí que la esposa de Lot tenía un anhelo. Estaba como con una convicción por lo que había dejado atrás, por lo que había dejado en Sodoma y Gomorra. Me llama mucho la atención porque dice, y miró atrás a espalda de él. Yo dije, Dios mío, esto es impactante. Y se volvió estatua de sal. Y cuando nosotros vamos a una interpretación espiritual, llevémoslo al matrimonio. El matrimonio de estas dos personas estaba espiritualmente en decadencia. Esta mujer tenía una orden, óyeme, del Supremo, de Dios. Pero yo me imagino que él, como el patriarca, le dice a su esposa y le dice a sus hijas, ustedes no pueden mirar atrás. Pero también tenemos los ángeles que le están dando una orden de parte de Dios, aleluya. Pero aquí tenemos una esposa que es desobediente. Mira a espalda de él. ¿Qué no había mirado ella antes a espalda de él? Esto es aquí impresionante. Indica que ella estaba caminando, óyeme, al ritmo de su vida, del apego que tenía, de la carnalidad que tenía. Ella no estaba bajo la cobertura ni al mismo ritmo que su esposo. Porque cuando vemos que uno de los dos en el matrimonio mira atrás, es porque no van en el mismo ritmo. Esta mujer se desconecta del propósito de Dios, del diseño natural de Dios, se conecta de la visión, de la dirección, del propósito. Ay, Dios mío, de lo que ya Dios le había dicho en el hogar, a través de lo. Esta mujer se desenfoca. Dice la palabra, miró atrás, a espalda de él. Wow, muy fuerte. Y cuando en el matrimonio uno de los dos empieza a mirar hacia atrás, al pasado, al pecado, a lo que me gusta, a lo que me está trayendo la carne, a relaciones viejas que ya pasó, pero que todavía yo le estoy buscando, a frialdad, a parálisis, a estancamiento, a cosas emocionales, óyeme, estancamiento emocional y espiritual que yo sé que no están dentro del propósito o alineamiento de Dios, a lo que ya Dios estableció en mi vida. Y hay matrimonios que no prosperan, escucha bien, porque uno de los dos no quiere soltar el pasado. La mujer de Lot no soltó el pasado, no soltó lo que estaba detrás. Lo que le llamaba la atención es lo que ella había dejado. El matrimonio se requiere caminar los dos, no es uno. No es uno porque la palabra a mí no me dice uno. Entonces cuando uno de los dos se desconecta, ¿qué pasa? El hogar se enfría. Nada llega de la noche a la mañana por así, por llegar. Pero si ambos caminan en obediencia y unidad, llegarán a su Canaán.
Y hay personas que están físicamente fuera de relaciones tóxicas, de ambientes de pecado, de hábitos destructivos, pero su corazón sigue mirando hacia atrás. Lo que hace desconectarse del propósito de Dios. Su cordón umbilical está pegado al pasado espiritualmente. Y esto era lo que pasaba con la mujer de Lot. El cordón umbilical de esta mujer estaba tan relacionado a la carnalidad, óyeme, estaba tan pegado umbilicalmente a Sodoma y Gomorra que ella no podía avanzar. Porque quien mira atrás, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Detiene su avance. ¿Por qué llorar por algo que ya fue sepultado en nuestra vida? ¿Por qué llorar por algo que ya Dios nos quitó? Pero aún todavía lo anhelamos o todavía pensamos. Entonces hay cosas que no se adentran en el propósito de Dios. Entonces Israel se detuvo en el desierto por su constante deseo de volver atrás. Querían la esclavitud disfrazada ¿de qué? De seguridad. La mujer de Lot se convierte en sal y una generación entera de israelitas murió en el desierto. Eso es para que miremos para que miremos personas que se desenfocaron y no llegaron a su tierra prometida, pero tampoco vieron el cumplimiento de la promesa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque su alma anheló estar en Egipto. Y Dios está llamando a cortar con Egipto definitivamente, a cortar con el pasado, a cortar con lo que nos atrasa. Porque el desconectarte no simplemente es tu volver atrás físicamente, espiritualmente. Escuchar voces del pasado que te reclaman. Cuando nos desenfocamos, empezamos a mirar atrás. Vamos a escuchar voces del pasado que nos reclaman. Algo sobrenatural y espiritual. El altar, un altar que te reclama ancestral. Óyeme, cosas espirituales que tus ancestros lo vivieron y empieza esa cadena generacional a verte. Porque lo que tus ancestros no pudieron, óyeme, cortar, lo vas a tener que ver tú. Y si tú no lo cortas, tus hijos lo van a tener que ver también. Eso así porque son cadenas espirituales. Y esto aplica para todo, para lo emocional. Por ejemplo, tú dirás, ¿en qué ella se basa? Hay personas que están pasando por depresión. Si su abuelo o alguien de su familia pasó por depresión, esa depresión va a ser visitada de generación en generación. Si usted no lo corta y usted fue tocado por eso, entonces más para adelante la próxima generación la va a ser visitada. Y por eso también vemos cómo viene esa cadena de suicidio, de locura en la familia. Y vemos tantas cosas que pasan. Cuando usted lo ve que es repetitivo, entonces usted dice, es una maldición generacional. Y tiene que ser cortada. Y solamente se corta con Dios. Solamente se corta con Dios. Gedeón tenía un espíritu de temor. Había un espíritu de temor que estaba, óyeme, transicionándose, pasándose de generación en generación. No podía ser libre. Pero cuando el Señor le dice, mira, tú tienes que levantar, óyeme, romper el altar de tu padre, lo primero que le entra es un temor. Y dice él que va a ir de noche, pero no eso, que va a ir con 10 hombres a romper ese altar. ¿Y qué tenía él dentro del temor? Y cuando los madianitas fueron, ¿qué había en él? Temor. Porque nadie pudo levantarse a favor de Israel para combatir con los madianitas. Pero él tenía una palabra. Tenía una palabra que reposaba sobre sus hombros. Y cuando llega el Señor y le dice, rompe con el altar, rompe con el temor, rompe con lo que te está atando, con lo que no te deja ser libre, tienes que romper con ese pasado ancestral. Ay, 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 Dios le está hablando a alguien que está siendo perseguida o perseguido por maldiciones generacionales y todavía no rompe. Y esto aplica para todo, hasta para la salud. Para la salud. Hay gente que aquí me están viendo que en la familia hay una línea de enfermedad repetitiva que se está pasando. Y tiene que empezar a romper. Solamente se rompe el pacto cuando usted viene a los pies de Cristo y renuncia. Y dice, conmigo no, en el nombre de Jesús. Conmigo no. Hasta que dejó, no se paró y rompió el altar que su papá tenía de adoración a los ídolos. Y lo rompe ahí mismo. Rompió con el pacto. Rompió con la maldición generacional que había. Y fue libre. Y fue libre en el nombre de Jesús. Y eso muchas veces pasa con nosotros. Tenemos que empezar a cortar, a romper espíritus de divorcio que se levantan en la familia, de atraso, de ruina. Óyeme, gente que aquí, óyeme, son profesionales, tienen el título ahí enganchado y las familias toditos se gradúan, pero no pueden.
No, solamente uno o dos lo ejercen. Y esa maldición hay que romperla. Hay que romperla en el nombre de Jesús. Entonces, hay algo que se mueve en las familias. Y tú dirás, no, pero allá yo vine a los pies de Cristo. Conmigo no y contigo no. Hija de On, ¿qué era? Tuvo que romper. ¿Y por qué el Señor le dijo rompe? Tuvo que romper. Entonces, nosotros venimos a los pies de Cristo, pero nosotros venimos arrastrando muchas cosas de nuestra familia y hay que romperla en el nombre de Jesús. Hay cosas con las que tú naces, óyeme, con una palabra que te fue dada en el vientre y hay que romperla en el nombre de Jesús. Para que la simiente, óyeme, tenga un sello y diga propiedad privada. Y aún después de eso, usted tiene que ir declarando, óyeme, dejando hábitos del pasado, dejando ciclos repetitivos, porque usted va creciendo, usted va haciendo cosas que a Dios después no le agradan, y tiene que ir rompiendo de tiempo en tiempo con eso. El pueblo de Israel, 12 espías fueron a mirar la tierra prometida. 10 regresaron con una palabra de destrucción, mirando el pasado, mirando Egipto, con una palabra de temor. ¿Para qué? Para infligirle miedo a los que estaban allá. Se desenfocan. Hay gente que me está viendo que tiene proyectos que quiere realizar, pero tiene temor. Entonces, así mismo estaba el pueblo. El pueblo no podía avanzar, pero cuando dice la palabra, cuando solo Josué y Caleb miraron hacia adelante con fe, vieron gigantes. Ellos vieron que habían los gigantes de Anac, porque Dios no te va a quitar los gigantes tú los vas a tener que enfrentar. Dios te va a dejar el camino, Dios te va a dar la palabra, Dios te va a dar la promesa, la palabra profética va a ser declarada en ti. Pero eso no quiere decir que no va a haber oposición. Eso no quiere decir que cuando Dios te da una palabra de bendición, no va a haber gigantes para haciéndote oposición para tu tierra prometida. Porque esos gigantes te va a tocar a ti vencerlo. Ellos dijeron, no, allá hay fruto, hay uva, hay leche, hay miel. Porque sus ojos espirituales estaban alcanzando más allá de lo que los otros 10 decían. Bueno, cuando hay personas que están enfocados a lo bueno de Dios y no a lo que el otro quiera decir. Por eso yo tengo que hoy en día caminar con fe y decir las cosas que no son como si fuesen. Pero también tengo que darme cuenta que aunque estoy en Cristo, hay cosas que tengo que vencer, hay cosas que tengo que quebrantar, hay cosas que tengo que dejar para yo poder avanzar y querer lo bueno de Dios. Y hay una palabra poderosa aquí, es de Orfa y Ruth. Ambas eran mujeres, nueras de Noemí. Dice la palabra del Señor que Orfa miró atrás y volvió a su pasado. Y todos conocemos esta historia. Pero Ruth llega a algo y dice una palabra impactante. Ella declarando su ciudadanía. Esta mujer estaba diciendo, no, espérate, yo tengo una identidad nueva y la tengo en Cristo, yo parafraseando. Mi identidad pasada, yo voy a renunciar a ella. Porque no me conviene estar en el pasado. Dios mío, no me ruegue que te deje. Esta palabra, escucha bien, una decisión firme a lo que ella quiere. Una convicción. No hay espacio para la duda. Aquí en la mente dice, a mí no me cabe duda que yo sé lo que yo quiero. Yo sé dónde quiero estar. Aleluya. A donde tú vayas yo iré. Un compromiso absoluto sin condición. Cerrando las puertas del pasado. O sea, ¿de dónde viene Ruth? Ruth viene de un pasado gris, donde había idolatría. Una mujer moabita, donde había un pueblo idólatra. Pero a esto, esta mujer renuncia. Orfa, todo lo contrario. Quiere probar lo nuevo. Mejor quiere estar en el pasado. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y esto me llama mucho la atención porque esta mujer todavía no conocía a Dios. Pero aún así ella decide cambiar de identidad. Y yo parafraseando, dice a esta mujer, óyeme, yo no voy a ser igual. No voy a ser la misma. En mí debe de haber un cambio. Amor y fidelidad hasta la muerte. Esta muchacha se estaba arriesgando a lo nuevo. Porque ella sabe que el pasado que había dejado atrás no le convenía llegar a Moab de nuevo. Ella era moabita, no le convenía estar allí. Y yo me imagino a esta muchacha viendo esa, no, espérate, yo atrás no vuelvo. Como yo vine, óyeme, yo no me voy a ir. Esta mujer, un nivel de entrega incomparable. Esta palabra, para mí, es lo más importante. La lealtad de esta muchacha. Sabemos lo que el Señor tenía preparado para esta muchacha. Había una recompensa de Dios. Gloria al Señor para siempre. Y así vemos a Ananías y Zafira. En Hechos 5 usted lo puede buscar. Gloria a Dios. Un matrimonio que quiso aparentar algo que no era. Decidieron mentir al Espíritu Santo mirando el pasado con avaricia. Y aquí vemos cómo fue su final. Un final de muerte. Una muerte física y una muerte espiritual.
muy fuerte, engañar al Espíritu Santo. Y el Señor sabe cuáles son nuestras debilidades, pero hay uno que también es el acusador. Es el que nos puede acusar, dice la palabra, de día y de noche, que está ahí apuntando. El que quiso acusar a Job en su momento de proceso. Y aún así yo te digo también a ti, que me estás viendo, tú también conoces tus debilidades. Yo conozco mis debilidades. Yo sé lo que me puede hacer caer, lo que me puede hacer levantar. Pero a veces cuando se nos olvida lo que nos puede hacer caer, pecamos y caemos. Porque podemos ser tentados por el mal. Por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos en estos tiempos que son difíciles. Y qué bueno cuando confesamos, cuando declaramos, cuando decimos somos libres en Dios, cuando decimos el Señor va a romper las cadenas. Las cadenas, cuando el Señor las rompe, la quebranta en nuestra vida, duele. El quebrantamiento duele, pero duele para bien, duele para transicionarnos, duele para que avancemos, duele para testimonio, porque óyeme, es para la postre hacernos bien, porque cuando tú te levantas y tú dices, Dios me sacó de aquí, tú tienes legalidad en el mundo físico, pero también en el mundo espiritual, ¿sabes qué? Para hablar de tu testimonio, para hablar de lo que Dios te ha hecho, porque tú no sabes qué Dios va a hacer contigo, diciendo avanza y no te detengas, porque hay gente que te están viendo en el anonimato. Y va a haber un tiempo que Dios te va a dejar que te quedes ahí. ¿Sabe para qué? Para transicionarte. Para que luego puedas contar de las maravillas de Dios. De dónde Dios te sacó. ¿Qué Dios te hizo en ese proceso? ¿Qué Dios permitió que tú pasaras? ¿Por qué Dios lo permitió? Tú todavía no lo entiendes. Pero Dios te está preparando como un guerrero y como una guerrera. Dios te está preparando para algo, para lo que se aproxima. Para lo que estás pasando. Óyeme, no se compara con la victoria que vas a tener y con lo que vas a obtener de parte de Dios. Aplaude, aplaude tu momento de proceso. Duele, pero aplaude. Y dile, amén. Yo sé, Dios, que tú no me vas a dejar ahí. Yo sé que algo grande se aproxima y es para bien. Porque hay una preparación en ti. Porque tú eres el Moisés de tu casa. Aleluya. Tú eres la Débora de tu casa. Tú eres el David, aleluya, del que se para en la línea de la batalla, aleluya. Muchos rechazaron a David, pero cuando él llega a la línea de la batalla, el único que tenía la preparación para enfrentarse a su gigante era él. Los demás decían ser guerreros, los demás estaban vestidos de coraza, de espada. Pero este muchachito, que todos los menospreciaban, llegó. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios transiciona, y otros hablan de tu pasado, Dios habla de tu presente y de tu futuro. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye bye.